Tengan ustedes muy buenas noches. Damos ya inicio a esta sesión del módulo 4, diseño estructural con el programa de CPCAD y MATLAB Prime. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora, ya una vez visto lo que llegaría a ser el análisis sísmico, vamos a pasarnos al diseño estructural, ¿listo? De los elementos estructurales. ¿Listo? Bueno, entonces ustedes han notado que cuando ustedes realizan siempre un cálculo, ¿sí? Y van pasando por cada elemento estructural, se van a ir marcando los elementos que llegan a fallar o no llegan a cumplir las comprobaciones de diseño, como por ejemplo acá yo puedo ir visualizando tanto las columnas y las vigas, ¿no? ¿Sí? Entonces, no cumplen y en algunos casos pueden llegar a suceder que no van a llegar a cumplir justamente los puntos que son muy importantes en las comprobaciones de diseño de acuerdo a la norma que habíamos elegido para el diseño, ¿verdad? Que era la norma boliviana. ¿Listo? Ahora. En función de ello, justamente para ver, por ejemplo, ¿no? Para el diseño estructural, ¿sí? Todo lo que el programa y la norma boliviana llega a establecer para el diseño es por el método por resistencia, ¿no? O límite último, ¿vale? Es decir, alcanzar el máximo punto de resistencia de la estructura del material hasta llegar al punto de ruptura, ¿verdad? Entrando en un punto de fluencia del material. Entonces, este principio justamente se basa en el diseño por resistencias, se fundamenta en la predicción de la carga que ocasiona la falla del elemento estructural. Y todo se basa en función de esta inecuación, ¿verdad? Es decir, que el factor de minoración o de reducción de resistencia multiplicado por la resistencia nominal siempre debe de ser mayor o igual a la resistencia última. ¿Listo? Esta resistencia última justamente nos llegamos a hallar de acuerdo al análisis estructural. ¿Listo? Al análisis estructural. Y el primer miembro, ¿sí? Más que todo lo que llegaría a ser resistencia nominal, todo parte en función de lo que llegaría a ser el material, ¿no? A su resistencia para afrontar justamente los esfuerzos. ¿Listo? Entonces, viendo ya desde el punto general, vamos a aplicar, como por ejemplo, para el diseño a momento flector, el factor de reducción multiplicado por el momento nominal siempre igualmente debe de ser mayor o igual al momento último. ¿Listo? Igualmente, cuando yo realice el diseño por cortante, el factor de reducción multiplicado por la resistencia, es decir, por la cortante nominal, debe de ser mayor o igual a la cortante última. ¿Listo? Y para esfuerzos axiales, el factor de minoración en axial, ¿no? Multiplicado por la axial nominal, multiplicado por el axial último, ¿no? Que en algún momento podríamos tener en nuestra estructura o elemento estructural, ¿vale? Bueno, entonces ese factor de reducción justamente de resistencia, sabemos muy bien que llega a cambiar este valor, ¿no? Para cada tipo de esfuerzo y también dependiendo mucho del tipo de elemento estructural, las cuales van a estar sometidos a diferentes tipos de esfuerzos. ¿Listo? Y justamente tanto en la 6318 y la norma boliviana establecen esos factores, como por ejemplo, para elementos a flexión, me dice que yo debo de adoptar de entre 0,65 a 0,90. ¿Listo? Ese es el valor que me da en la norma boliviana, así como también en el ACI 318. ¿Listo? Y para utilizar el factor de reducción en esfuerzos cortantes, se debe utilizar 0,75. ¿Listo? Tanto para la normativa de la 6318 y la norma boliviana. ¿Listo? Entonces vamos a ir también verificando cómo también el programa llega a establecer directamente estos tipos de factores. ¿Listo? Ahora, ingresando bajo ese principio el diseño por flexión de vigas, ¿sí? Sabemos muy bien que el mayor esfuerzo que me va a dar justamente la flexión, ¿no? Es el momento flector, ¿verdad? En nuestra viga, obteniendo así fibras
que se van a encontrar en tensión y otras fibras en compresión. En compresión, la que resiste llegaría a ser el hormigón y en tracción el acero de refuerzo. ¿Listo? El acero de refuerzo. Es por ello que introducimos acero de refuerzo longitudinal para resistir esos esfuerzos de tracción sobre la fibra del elemento estructural. ¿Listo? En este caso, de una viga. Entonces, para ello debemos de conocer siempre ciertos parámetros de diseño, como por ejemplo el peralte efectivo. ¿Listo? Sabemos muy bien que el peralte efectivo no es nada más que la altura de la viga menos el recubrimiento geométrico, ¿sí? Que yo tengo acá, menos el diámetro de la valla, que en este caso llegaría a ser el estribo, ¿sí? Todo este trigo, ¿vale? Menos lo que llegaría a ser el área centroidal justamente de las barras de acero de refuerzo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tengamos una sola capa de acero de refuerzo, ¿sí? Una sola capa, esta sería una sola capa. Entonces, el D se llega a calcular de acuerdo al eje centroidal, ¿no? Que se va a interponer, es decir, directamente el diámetro de la base dividido entre 2, ¿verdad? Y si en este caso tuviera dos capas de acero de refuerzo longitudinal, entonces debo de hallar justamente el centroide de esos aceros de refuerzos dispuestos en el sentido horizontal. ¿Listo? Perdón, vertical. Entonces, así como debo de hallar el peralte efectivo, o algunos le llaman la altura efectiva, ¿no? Así como también otro punto que es muy importante para el acero de refuerzo en compresión, la distancia se llega a calcular de acuerdo a la fibra en compresión, que sería esta fibra, ¿verdad? De acuerdo a los esfuerzos, hasta el centroide de los aceros de refuerzo en compresión. El mismo principio que mantenemos también en el acero de refuerzo en tracción, ¿vale? Que no es nada más que el cálculo del recubrimiento geométrico más el diámetro del estribo más lo que llegaría a ser el diámetro del acero de refuerzo longitudinal, ¿no? O el centroide que aplica desde el acero de refuerzo transversal hasta el eje centroidal de nuestro acero de refuerzo en capas, ¿no? Dispuestos. Entonces, el principio de diseño, como les decía, como estamos realizando el diseño flexión, el momento nominal multiplicado por su factor de reducción siempre debe de ser mayor o igual al momento último, estableciendo en este caso ciertos esfuerzos que van a llegar a comprenderse sobre el punto donde yo tenga estos esfuerzos, ¿no? Al aplicar una cierta fuerza sobre mi viga, justamente vamos a encontrar esfuerzos tanto en compresión y en tracción. Entonces, ahí los relacionamos la distribución tanto de deformaciones y la distribución de esfuerzos, ¿listo? Para hallar ciertas incógnitas y establecer uno, quizás más que todo, el acero de refuerzo, ¿no? El AS. Ese AS, justamente de acuerdo al principio de diseño y justamente a este gráfico que le vamos a llegar a obedecer, vamos a llegar a calcular por condición de equilibrio lo siguiente, ¿verdad? Que las fuerzas en tracción que proporciona justamente este acero de refuerzo en tracción va a ser equivalente a lo que llegaría a ser el acero de refuerzo perdón, en este caso, la fuerza en compresión proporcionada por el hormigón. ¿Listo? Entonces, esa fuerza es igual a lo que llegaría a ser la fuerza en tracción. Entonces, para obtener justamente los valores de C y de T, las fuerzas, no es nada más que, como estamos hablando de esfuerzos, entonces por resistencia de materiales sabemos bien que el esfuerzo es igual a la fuerza dividido entre el área, ¿no? Que se aplica sobre una sección transversal, ¿verdad? Esa fuerza. Entonces de ahí vamos a despejar la fuerza, que no es nada más igual a lo que llegaría a ser el área multiplicado por el esfuerzo. ¿Listo? Y en función de ello, puedo llegar a utilizar, por ejemplo, entonces puedo llegar a aplicar la fuerza de tracción bajo el mismo principio. No es nada más que AS, que sería el área de sección transversal del acero de refuerzo, multiplicado por FY, que sería la resistencia
Esa sería la tensión, ¿no? La resistencia característica del acero, Fy. ¿Listo? Que es la que nosotros tenemos ahí. Y también bajo ese principio de diseño vamos a llegar a encontrar justamente la fuerza en compresión, como en este caso, aquí tenemos el acero de refuerzo longitudinal y ahora para establecer el acero, perdón, el esfuerzo a compresión proporcionado por el hormigón, teóricamente se va a llegar a comportar de esta manera, obteniendo este tipo de diagrama, ¿listo? Como una tipo hipérbol, ¿vale? Entonces, en función de este diagrama, la normativa, para no estar llegada a calcular y simplificar de forma práctica, directamente llega a adoptar un rectángulo, ¿no? Como equivalente a esos esfuerzos reales que también en algún momento podríamos tener dentro del hormigón. ¿Listo? Eso también con el fin de simplificar. Entonces, a ello en la normativa, para llegar a establecer justamente esa igualdad, se llega a reducir justamente un 15% de la resistencia del hormigón. ¿Listo? Es así como se debería de multiplicar el 0,85 por Fc'. ¿Listo? Entonces, en función de ello, vamos a calcular la fuerza, que no es nada más que el volumen de todo este paralelepípedo, ¿sí? Que no es nada más que 0,85 por Fc', ¿sí? Multiplicado por A y B. ¿Listo? A y B. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, calculado esa fuerza de compresión. Reemplazando las ecuaciones 2 y 3 en uno vamos a tener que AS por FY, la resistencia característica del acero, es igual a A por B multiplicado por 0,85 por Fc'. Y con ello llegaría a obtener la altura de este rectángulo equivalente. ¿Listo? De los esfuerzos de compresión del hormigón. Y en función de este valor, despejando de acá, ¿no? Voy a llegar a obtener uno, el momento justamente nominal, que llegaría a ser, en este caso, sabemos muy bien que el momento es igual a la fuerza multiplicado por su brazo, ¿no? ¿Sí? Entonces, justamente acá al aplicar lo que llegaría a ser a este punto, ¿no? Vamos a realizar ese cálculo. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a llegar a obtener, si yo requiero calcular, por ejemplo, el momento nominal, ¿sí? En el punto C, entonces estaríamos quitando lo que llegaría a ser, bueno, como pasa por el baricentro de mi momento, la fuerza C, entonces se desprecia, ¿no? Entonces, por lo tanto, en este caso estaría con la fuerza. Entonces, T, esa sería la fuerza multiplicado por su brazo. Entonces, su brazo llegaría a ser hasta acá, ¿verdad? Y entonces, su brazo no es nada más que estaría, esta fuerza estaría a la mitad de A, ¿verdad? Y esta distancia conocemos hasta lo que llegaría a ser el acero de refuerzo, que es el peralte efectivo, ¿verdad? Entonces no es nada más que D menos A medios, que yo llegaría a calcular este valor de brazo. ¿Listo? Entonces acá tenemos esa multiplicación por la fuerza de tracción. Y lo mismo para compresión. Ya le hice el momento en función de este punto, sería la fuerza, igualmente sigue siendo el mismo brazo, de D menos A medios. Entonces, emplazando de acá, T ya conocemos muy bien, ya hemos expresado en las ecuaciones 2 y 3. Entonces llegaría a obtener estas ecuaciones para llegar a calcular el momento nominal. Y con ello, pues el momento nominal puede llegar a multiplicar por la resistencia, por el factor de minoración de resistencia, y la cual ya puedo llegar a verificar con el momento último. ¿Listo? Ahora, normalmente no llega a suceder esta opción, sino que lo que necesitamos es calcular siempre este cerro de refuerzo. Entonces, para
aquello, vamos a utilizar el mismo principio de diseño. Por el principio de diseño vamos a suponer que el momento último es igual al factor de deducción multiplicado por el momento nominal. Entonces voy a reemplazar la ecuación 5 en 7, donde vamos a tener el momento último multiplicado por el factor de deducción. El momento nominal, sabemos bien que es AS por FY por su brazo, ¿no? D menos A medios. Y de ello, ya sabemos bien que A ya habíamos calculado en las anteriores ecuaciones. No es nada más que AS por FY multiplicado por 0,85 por FC' por B. De aquí vamos a despejar AS. Ustedes notarán que ya llegó a obtener una ecuación de segundo grado, ¿verdad? AS. Entonces, de ahí voy a despejar, llego a obtener esta ecuación, que no es nada más que 0,85 por B multiplicado por el periodo efectivo, multiplicado por Fs', multiplicado por la resistencia característica del acero, y todo ello entre paréntesis de 1 menos la raíz de 1 menos 2 veces el momento último, dividido entre el factor de reducción a flexión multiplicado por 0,85 por Fs' por el ancho de la viga y multiplicado por el peralte efectivo dividido elevado al cuadrado, ¿no? Esa sería la ecuación para hallar justamente el AS, es decir, el acero de refuerzo, en tracción. ¿Listo? Ahora, en la normativa sabemos bien que de acuerdo al artículo 9612 nos llega a pedir que debemos de, en este caso, pues establecer el acero de refuerzo mínimo, ¿no? ¿Sí? Entonces me dice que ahí, por ejemplo, debe de ser mayor que A y B, ¿no? Excepto en los dispuestos 96313 para una viga estáticamente determinada con el ala en tracción, el valor de W debe tomarse como el menor de BF y dos veces BW, ¿vale? Eso sería más para vigas en T. Entonces, de estas dos, yo debo de establecer el acero de refuerzo mínimo, ¿no? ¿Sí? Es decir, AS siempre debe de ser mayor y si no fuese así, entonces debo de asumir el mayor de los dos valores que yo voy a calcular, tanto con el inciso A y B. ¿Listo? Bueno, entonces en función de ello, hay otro principio que debemos de tener muy en cuenta, que es el factor de reducción. ¿Listo? Este factor de reducción, habíamos explicado justamente que variaba entre 0,65 a 0,90 para elementos sometidos a flexión, ¿verdad? Y justamente este valor de factor de deducción está en función a la deformación unitaria del acero, ¿listo? Donde tenemos un área que va a estar controlada netamente por tracción, un área en transición, donde va a estar en una etapa de pasar entre compresión a tracción, y un punto donde pues la deformación unitaria llega a establecerse como netamente controlada por compresión. ¿Listo? Entonces, normalmente las vigas deberían de entrar en este punto, ¿verdad? En todo este punto. Una sección controlada por tracción, es decir, una falla dúctil, ¿vale? En este caso debería de ser la deformación unitaria del acero mayor al 5 por 1000, ¿no? Ahora, en función de ello, ustedes notarán que una sección controlada, es decir, todo este gráfico se llega a resumir con esta tabla. ¿Listo? De cómo se llega a calcular. Fin. ¿Listo? En este caso, factor de deducción. Entonces, ahí tenemos los valores respectivos y el cómo se llega a establecer. Si ustedes quieren calcular el factor de minoración en una etapa de transición, entonces pueden llegar a calcular con estas ecuaciones, ¿sí? Divididas por dos puntos, ¿no? Acá tengo dos líneas, que una que me dice con espiral y para otro tipo de elementos, ¿no? En este caso, ellos definen más que todo lo que debería ser el tipo de armadura transversal, ¿listo? Normalmente en columnas circulares vamos a tener armaduras transversales en espiral, ¿no? Y ya para una sección cuadrada vamos a tener estribos cesados, ¿no? Que estaríamos entrando en este apartado de otros, ¿listo? Entonces tendríamos que seguir esta línea, ¿no? Si estamos dentro de estribos cesados de confinamiento, ¿listo? Vale, entonces en función de ello también
Sabemos bien que en este caso, para establecer la cuantía máxima en vigas, vamos a definir en función de la deformación unitaria máxima que debe de alcanzar la viga para entrar en una falla dúctil, ¿sí? Es decir, una sección controlada en tracción. ¿Listo? Entonces, veamos, esta es una buena verificación para establecer justamente si una viga dentro de una falla dúctil. Entonces, sobrepasa, entonces ya estaríamos entrando a una etapa de transición, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Por la relación de deformaciones, es decir, la deformación del acero llegaría a ser 0,05, que ese es el límite, ¿verdad? Y la deformación unitaria del acero, de acuerdo a la normativa, llega a ser 0,03. Entonces, de acá, lo que voy a hacer es despejar, así como también de acuerdo a la CI 318, sabemos que la altura del rectángulo de Wine llega a ser multiplicada por beta sub 1 multiplicada por C. ¿Listo? Y de acá voy a despejar C. Ya sabemos muy bien cómo llegamos a calcular A. Entonces, de ahí vamos a reemplazar la ecuación 9 en 8. ¿Listo? Llegando a definir lo siguiente. ¿Listo? Entonces aquí, noten, desde acá, vamos a realizar este cálculo. ¿Listo? Sabemos muy bien, acá vamos a reemplazar C. ¿Sí? 9 en 8. Es decir, esta ecuación vamos a reemplazar. Es decir, C es lo que estaríamos reemplazando acá. ¿Verdad? Que sería A sobre beta U. Y de aquí a, sabemos muy bien que de acuerdo a las ecuaciones ya definidas anteriormente, A llega a ser A sub S multiplicado por la resistencia característica del acero dividida entre 0,85 por FSP. ¿Listo? El segundo miembro, por si acaso, es el cálculo de todo esto. ¿Sí? Si llegamos a calcular. Entonces, con ellos, reemplazando 9 en 8, ¿sí? Voy a tener 3 octavos, en este caso sería ya la ecuación. La cuantía máxima en vigas sería 3 octavos por 0,85 por beta sub 1 por Fc' dividido entre Fy multiplicado por B por D. ¿Listo? Entonces, en función de ello, es lo que nosotros vamos a llegar a establecer. Ahora, ¿cómo se llega a calcular beta 1? De acuerdo al artículo 22243, beta 1 se define en función de la resistencia característica del hormigón. ¿Sí? Beta sub 1 llega a ser igual a 0,85 para una resistencia característica del hormigón entre 18 y 28 megapascales. ¿Listo? Y beta sub 1 se llega a asumir esta ecuación si mi resistencia característica del hormigón está entre 28 y 55 megapascales. ¿Listo? Y si fuese mayor a 55 megapascales, 0,65. ¿Listo? A tener muy en cuenta a los valores de beta sub 1 para obtener la cuantía máxima en vigas. ¿Sí? Ahora, bajo esos principios, vamos a pasarnos ahora dentro de esta ficha a la ficha de resultados. ¿Listo? En la ficha de resultados, ustedes van a notar que tenemos nuevas herramientas justamente para verificar los resultados de cada elemento estructural. ¿Sí? Empecemos por las vigas. Voy a irme acá a la herramienta de editar vigas. Y ustedes notarán que cada elemento estructural de viga están fallando, ¿no? Veamos cuáles son sus fallos. Entonces voy a darle clic, por ejemplo, acá. Vamos a darle clic y listo, ¿no? Y justamente ahí tenemos lo que llegaría a ser el armado de toda la viga en su longitud. ¿Sí? Tenemos ahí el despiece, la conformación del acero de refuerzo, ¿sí? Y vamos a ver mucho más adelante el detallado, ¿no? Y el cómo puede llegar a editar algunos aceros de refuerzo. ¿Listo? Ahora, cuando, por ejemplo, un elemento estructural llega a fallar, siempre nos va a llegar a avisar cuáles son las comprobaciones que no llega a cumplir cada tramo de viga, por ejemplo, ¿no? Ustedes noten que en cada tramo hay una falla, ¿no? Por ejemplo, para ese tramo de embolado me dice que el estado de límite de agotamiento por torsión, separación entre las barras de la armadura longitudinal, no llegan a cumplir. ¿Listo? Entonces, es decir, no llega a cumplir con la NB, la 1225002, en el artículo 9751. ¿Listo? Si ustedes quieren saber
mucho más específico, pueden pasarse a esta opción de comprobaciones en estado límite último y estado límite de servicio en el punto pésimo. ¿Listo? Vamos a darle clic y ustedes pueden acercarse a cualquier tramo para verificar. Pueden darle clic, por ejemplo, voy a dar clic acá en el volado y el programa acá nos va a mostrar como una memoria de cálculo, ¿sí? Con las cuales se ha basado para verificar las comprobaciones de diseño, ¿sí? Empezando desde lo que llegaría a ser el cálculo del acero de refuerzo hasta justamente el detallado del acero de refuerzo, ¿no? Es decir, las disposiciones más que todo de armadura longitudinal y la armadura transversal, ¿listo? El espaciamiento, muchos detalles que en algún momento se nos puede pasar de forma manual, ¿no? Pero el programa realiza todas esas comprobaciones. ¿Vale? Entonces acá, por ejemplo, en la primera opción que nos estamos, que nos muestra en un estado de cumple, el tipo llegaría a ser de resistencia y la comprobación que aquí me llega a mostrar son las disposiciones relativas a la armadura, ¿no? Y aquí tenemos un desglose mucho más detallado a lo que especifica acá, ¿sí? En ese artículo. Me dice que justamente está haciendo aquí una verificación del artículo 25.2 y 9764, que me dice que la distancia libre mínima entre barras paralelas de una capa no debe de ser inferior a SL mínimo. ¿Listo? Ahí está. Y justamente aquí nos realiza una pequeña inecuación, las cuales el programa con la disposición del acero de refuerzo ha llegado a calcular 81 milímetros, ¿no? El tallado del acero de refuerzo longitudinal, ¿vale? Es decir, acá, ¿vale? En esta sección, pero esta voy a cesar en este momento, en esta sección, ¿no? Entonces lo que hace el programa justamente llega a verificar todos esos puntos, ¿no? Por ejemplo, acá. Ahí tenemos la sección transversal. Verifica esta separación libre. ¿Listo? Y esto también por disposiciones de la normativa se debe llegar a verificar para evitar cangrejeras y otras situaciones que lleguen a afectar en el comportamiento entre el hormigón y el acero de refuerzo estructural. ¿Listo? Entonces, a ello realiza esa verificación de cálculo automático, como les digo, la disposición del acero de refuerzo longitudinal, la cual, pues, esta debe de ser mayor o igual a 25 milímetros, ¿no? Y precisamente, de acuerdo a la normativa en el artículo 9764, me dice que debe de ser S1, de acuerdo a lo que llegaría a ser en este caso D, ¿no? Este S1, ¿vale? Entonces, es decir, el diámetro de la barra longitudinal que está llegando a utilizar. Entonces, en este caso se está llegando a utilizar barras de ceros de refuerzo de FIDE 12. Entonces, aquí estamos con FIDE 12 para el S1. Y para el S2 me dice que debe ser 25 milímetros. Y el S3 debe ser 4 tercios del diámetro del agregado grueso. ¿Listo? Siendo este un diámetro de barra más gruesa, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ello me calcula S3. Este diámetro de agregado grueso pueden llegar a modificar e introducir de la siguiente forma. ¿Listo? Ahora, para nosotros realizar la disposición de las ceros de refuerzo y tener justamente el control también del armado de cerdos de refuerzos tanto transversal y longitudinal, tienen estas disposiciones que ustedes tienen acá dentro de obra, datos generales, y en datos generales se van acá por posición, y en por posición justamente vamos a encontrar los tipos de cerdos de refuerzo para cada elemento estructural. Acá tenemos el apartado de vigas y voy a pasarme a este botón. ¿Listo? En este botón yo tengo tablas de armado en vigas que justamente por ejemplo, para armaduras y montajes de secciones rectangulares, pueden darle clic y el programa justamente tiene una base, ¿sí? Una base de armado de vigas. ¿Listo? Entonces, lo primero que hace el programa es verificar, ¿no? Si llega a cumplir con esta sección,
la cual ustedes pueden llegar a darle clic en este punto de botón para ver el cómo está llegado y configurado esa sección. Por ejemplo, aquí me dice superior una barra de cero de refuerzo, phi de 8 de diámetro, y el número de barras en inferior, ¿no? Que sería uno y un phi de 8 que está dispuesto. ¿Listo? Entonces, así con nosotros podemos ir realizando y verificando, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, esto sería de una rama, esto sería de, de dos ramas, ¿no? Acá. Entonces, ahí tenemos los ceros de refuerzos, las cuales componen de acuerdo a ello. Entonces, el programa automáticamente llega a establecer muchas secciones, igualmente pueden llegar a crearlas, ¿listo? Con el punto de acá, crear una nueva entrada en tabla. Y al final, justamente de toda la tabla, les va a llegar a agregar lo que ustedes llegan a disponer. ¿Listo? Por ejemplo, yo quiero, qué sé yo, unos 3 feet de, pueden darle clic ahí, un feet de 10 12, por ejemplo, arriba, superior, y ahora inferior, por ejemplo, 6, por ejemplo. ¿Listo? Entonces aquí, probablemente le puedan dar feet de 10, por ejemplo. ¿Listo? Y desde acá, de la armadura transversal, le dan clic, y para agregar, pueden irse a esta opción de 9. ¿Listo? Y aquí pueden definir un estribo cerrado con rama superior solapada, abierto, ¿no? Entonces, por normativa, para estructuras sismos resistentes, siempre debe ser un estribo cerrado, ¿listo? Para elementos de vigas. Entonces, puedo darle clic ahí, y pueden realizar entre esos puntos del acero de refuerzo longitudinal, realizar nuestro estribo justamente de confinamiento. ¿Listo? Entonces igualmente pueden agregar acá, quizás otro estribo y así. ¿Vale? Una vez que ustedes lleguen a definir, o también pueden llegar a borrar, yo no requiero esta, solamente esa, y puedo agregar quizás aquí un gancho estándar, ¿no? Ahí puedo darle con tres ramas, le damos clic en aceptar y listo. Entonces de esa forma puedo ir realizando y acá me dice que para llegar a utilizar justamente esta disposición de cerdos de refuerzo que estoy definiendo, definimos una anchura desde, es decir, del mínimo hasta el máximo, ¿no? Que se debería de utilizar. Entonces, por ejemplo, acá puedo decirle que utilice para anchos de vigas de 40 centímetros hasta 1 metro, por ejemplo. ¿Listo? Entonces puedo dar ahí 100 centímetros y listo. ¿Vale? Y así podemos ir creando distintos tipos de armados, ¿listo? O también pueden llegar a borrarlos, ¿listo? Pueden darle clic ahí para borrar quizás el tipo de armado. Y una vez que ustedes vayan a crear o borrar o editarlas, pueden darle clic acá en aceptar, ¿listo? Ese es el principio de armado que el programa maneja, justamente con lo que nosotros hemos visto anteriormente en las disposiciones, ¿no? Así como también las armaduras en secciones rectangulares con un ala, ¿no? Este serían pues más para vigas en T, ¿listo? Ahí está. O en L, en este caso. Acá está con dos alas, eso sería para ella en T. Y también tengo lo que le diría ser la armadura transversal, ¿listo? La armadura transversal, aquí ya limitamos al programa qué diámetros puede llegar a utilizar, ¿listo? Entonces puedo darle clic ahí. Voy a dedicar a que no me utilice ni el FIDE 12 ni el FIDE 16, sino que solamente me llega a utilizar FIDE 6, FIDE 8 y hasta máximo FIDE 10. Le doy clic ahí en aceptar. ¿Listo? Ahí estamos limitando ya el diámetro de la barra de acero de refuerzo, es decir, del estribo, ¿no? Y aquí ustedes notarán las separaciones. Ustedes le dan clic ahí, tenemos separaciones de 5, 6, 7, es decir, de cada 1 centímetro. ¿Listo? ¿Esto qué va a suponer en el armado? Ahí ustedes espérenme en esa tabla. ¿Sí? Lo siguiente, voy a pasarme acá, nuevamente editar. El programa va a tratar también de buscar, ¿no? De una manera quizás, bueno, busca por el lado más económico darle a lo que da, ¿no? El espaciamiento entre estribos, ¿listo?
Y justamente aquí ustedes notarán que me da 7, 8, 6, 16, 23, 8, 7, ¿verdad? Y no trata de buscar quizás uniformidad, ¿no? Por también criterio constructivo, ¿no? Entonces, normalmente a veces siempre redondeamos en múltiplos de 2,5 o múltiplos de 5 centímetros, ¿no? Quizás puede ser ese criterio para el espaciamiento de estribos. Entonces, para no tener todo este punto de estar separando 8 luego 7 no vale mucho, ¿no? La pena realizar aquello. Entonces, para ello, ustedes justamente en esa tabla, ¿sí? Aquí le dan clic en este punto, en esta ventana pueden llegar a bozar, ¿listo? Por ejemplo, voy a utilizar múltiplos de 7,5. Entonces aquí voy a darle, voy a quitar esta y esta voy a editar. Voy a dar clic ahí, voy a darle 7,5. O también pueden llegar a añadir con la primera herramienta que ustedes tienen ahí, ¿listo? Entonces acá vamos borrando 10, 12,5, ¿vale? 13, acá voy a darle, estamos bien, 15. Recuerden que estamos en centímetros. También acá 17,5 y borramos. ¿Listo? Ahí está. También. Acá directamente desde el 20 voy a redondear en múltiplos de 5. ¿Listo? Ahí está. Tenemos cada 2,5 hasta 20 y de 20 hasta 30 cada 5 centímetros. Listo. Aceptar y aceptar. Listo. ¿Vale? Entonces es una forma también de darle los parámetros al programa, ¿no? Como requerimos armar los elementos estructurales, más que todo en vigas. ¿Sí? Si han tenido aquello, tal vez alguna pregunta o duda. Vale. Entonces, igualmente, desde acá puedo darle armaduras de portaestribos, ¿no? Esto sería más para las armaduras de montaje, ¿no? Armaduras de piel, sí, que por normativa, como mínimo de diámetro deberíamos de utilizar FIDE 10, ¿no? FIDE 10, ¿vale? Aceptar. Armadura superior de refuerzo, ¿sí? Y aquí justamente definen ustedes una separación libre en mínima entre barras, ¿no? Entonces, esa es la que en algún momento les explicaba, ¿no? El diámetro, la separación libre mínima que ustedes también llegan a definir. ¿Listo? Que aquí están de barras de acero de refuerzo, que esta sería. No se confundan con esta, la de armadura de montaje y la armadura superior de refuerzo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero acá indicar? Voy a dar clic por un momento ahí. ¿Listo? Voy a dar nuevamente acá a editar. Entonces, ¿qué es lo que justamente llega a dar, ¿no? Mediante el diámetro, justamente, ¿no? Que era de 18, ¿verdad? Y esa separación mínima, justamente, se llegó a definir acá. ¿Listo? De esos 4 tercios, para que entre ese diámetro de agregado grueso. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes ya pueden darle otra limitación, ¿no? Al programa y de esos tres va a llegar a utilizar el máximo, ¿no? ¿Sí? Entonces acá ustedes le dan armadura de refuerzo, acá por ejemplo, acá, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? No van a confundir la armadura de montaje con la armadura de refuerzo, que era este punto, ¿vale? Entonces, esta. La armadura de montaje, es decir, la armadura de base, ¿listo? Aquí. La armadura de base es la que siempre va a estar en las esquinas, ¿listo? Y ya dependiendo también muchos si requerimos introducir en la parte central a través de la armadura de base, ¿listo? Ahí está. Por ejemplo, a ver, aquí, ¿listo? Aquí hay un ejemplo. Esta llegaría a ser la armadura de base, esta es la de 3 fi de 12, ¿listo? Esa sería la armadura de montaje.
Y estos dos phi de 20 llegaría a ser el refuerzo. ¿Listo? Esto llegaría a ser el refuerzo. ¿Vale? Entonces, siempre que ustedes, por ejemplo, lleguen a editar, damos clic ahí, pueden llegar a editar la armadura de base. Aquí está la armadura de base o de montaje. Y esta llegaría a ser la armadura de refuerzo. ¿Listo? Ahí. Entonces está como refuerzo. Esos serían los refuerzos. Ahí es donde definimos justamente esas opciones. ¿Listo? Entonces, esa armadura de base también puedo llegar a distribuirla por capas, ¿no? Aquí está. Nuevamente voy a dirigirme acá y listo. Entonces, esa armadura de base igualmente puedo llegar a restringir, ¿no? Que no me llegue a utilizar quizás FIDE 16, FIDE 20, entonces el programa ya se los va a jugar, ¿no? Con iterando, más que todo, ¿no? Si es que da con FIDE 10, entonces va a aumentar la cantidad, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la armadura de montaje va a ser una correlación o una combinación entre el refuerzo uno y el refuerzo 2. ¿Listo? Es decir, refuerzo uno con refuerzo 2, que en algún momento puede tener doble refuerzo, ¿no? Con distintos diámetros. Entonces, la forma de interpretar, por ejemplo, aquí es que si yo utilizo, por ejemplo, una armadura de montaje con un FIDE 10, ¿no? La armadura de base. Entonces voy a llegar a combinar dentro del refuerzo con un FIDE 10, FIDE 12, FIDE 16, FIDE 20 y FIDE 25. ¿Listo? Supongamos que nuestra armadura de base está en las esquinas, ¿sí? Y justamente el refuerzo, como les decía, los refuerzos van a llegar a distribuirse bueno, van a poder llegar a combinarse para un FIDE 10 con un FIDE 12, FIDE 20, hasta un FIDE 25. ¿Listo? Y, por ejemplo, para un FIDE 25 ya no llego a combinar con un FIDE 10 ni con un FIDE 12, pues por ello que estoy marcando ahí, ¿vale? Solamente con un FIDE 16, 20 y 25. ¿Listo? Y así podemos ir realizando el cambio, ¿no? Si ustedes no requieren, por ejemplo, combinar un FIDE 6 con un FIDE 10, entonces pueden quitar el check. ¿Listo? Ahí. Entonces le dan ustedes ahí clic en aceptar y quedaría. ¿Vale? Y lo mismo para el acero de la armadura inferior de refuerzo. ¿Listo? Igualmente llegan a establecer los diámetros. ¿Listo? Ahí está. Y esa es la forma de realizar el armado en vigas dentro del programa de CIPECAT. Así como también ustedes pueden realizar el total de armado de vigas de cimentación o vigas de fundación. ¿Listo? Y dentro de lo que le a disposiciones de armado, definen el recubrimiento geométrico de vigas acá. ¿Listo? Tanto el recubrimiento superior, inferior y lateral. ¿Listo? Y lateral. Estos laterales. ¿Listo? Entonces, por defecto está con 2 centímetros. ¿Listo? Entonces, antes de que ustedes pueden volverle a darle un recálculo para adoptar otros recubrimientos. ¿Listo? Quizás de 2,5. Ahora, ¿cuánto debería de ser el recubrimiento mínimo? Que eso es lo que también se define dentro de la normativa. En este momento voy a buscar dentro de la 6318. ¿Sí? Aquí estamos con recubrimiento especificado para elementos de concreto, ¿sí? Construidos en sitio, no preesforzados, ¿vale? Entonces, de acuerdo a la CI 318, ¿sí? Y también hay mucha diferencia entre la normativa NB. ¿Listo? Tengan eso también mucho cuidado, que les voy a mostrar. En el mismo artículo de 26131,
Aquí está, ¿vale? En la misma tabla, tanto de la 6318 y la norma boliviana, define los recubrimientos especificados para elementos de hormigón construidos en sitio no pretensado, que es la que nosotros tenemos, ¿verdad? Se define a través de la exposición del hormigón, ¿sí? Que en este caso están separados por tres exposiciones. Una, la de construido contra el suelo y permanentemente en contacto con él, como llegarían a ser las zapatas, ¿verdad? ¿Sí? Zapatas. Y expuesto a la intemperie o en contacto con el suelo, ¿no? Estos podrían ser los muros de contención, ¿listo? Que normalmente llega a definirse de acuerdo a lo que llegaría a ser el muro, ¿listo? Entonces, en algún momento puede estar bien una cara en contacto con el suelo y la otra parte o la otra cara a la intemperie, ¿listo? Y la otra llegaría a ser no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo, es decir, como los elementos de vigas, losas, ¿verdad? Entonces, esos llegarían a ser las exposiciones. Mismas exposiciones son las que se definen igualmente en la misma tabla, ¿listo? Ahora, en función también del tipo de diámetro y el miembro del elemento, que en este caso tanto para las dos exposiciones primeras son para todos los elementos, ¿no? Sin excepción. Y lo mismo acá. Por ejemplo, para las zapatas, de acuerdo a la normativa boliviana, el recubrimiento mínimo para las zapatas debería de ser 40 milímetros. ¿Listo? Como son también vigas de cimentación, ¿vale? O vigas de fundación. Pero mientras que en la normativa, justamente de la 6318, llega a ser 75 milímetros. ¿Listo? 75 milímetros. ¿Vale? Entonces, a ello debemos de tener muy en cuenta para establecer cuál de las dos debo de definir, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el programa no me va a definir, ¿no? Esos recubrimientos, ¿vale? Entonces, tenemos en cuenta. Entonces, como estamos definiendo ahora para las vigas, de acuerdo a la normativa boliviana, ¿sí? Losas, viguetas y muros, el diámetro de la valla, es decir, los diámetros de la valla mayor a 40 milímetros, llega a establecer un recubrimiento geométrico mínimo de 25 milímetros. Y para diámetros de valla de refuerzo menor a 40 milímetros, se llega a definir como mínimo 20 milímetros. Lo mismo para vigas, columnas y pedestales y amarres a tracción. ¿Listo? Entonces, aquí con lo que tenemos por defecto, estamos cumpliendo con la normativa, ¿no? Con lo que establece lo mínimo. ¿Listo? Entonces, en función de ello, ustedes ya pueden ir cambiando, no sé si ustedes requieren 2.5, ¿vale? Y eso va a depender mucho de ustedes, ¿vale? O también del tipo de exposición que vaya a estar su elemento estructural, ¿no? A veces para edificaciones industriales, por ejemplo, con las normas peruanas, el mínimo llega a ser 3.5 centímetros, ¿no? Para edificaciones industriales, elementos que vayan a estar expuestos a temperaturas y también como en algún momento podría ser con otros elementos que van a tener diferenciales de temperatura, ¿no? Que en algún momento, pues el objetivo de este recubrimiento es que no llegue a afectar al acero de refuerzo estructural, ¿no? Entonces el objetivo. Entonces acá voy a dejarlo ahí por defecto. Entonces estamos cumpliendo con los recubrimientos. ¿Listo? Y lo mismo puedo, desde acá puedo definir el recubrimiento en vigas de fundación o de cimentación, que sabe muy bien que de acuerdo a la normativa NB es de 4 centímetros, ¿verdad? Entonces ahí estamos muy bien. La separación entre capas de armadura longitudinal, ¿listo? Estas capas, ¿listo? La separación libre entre capas, me dice que si la separación libre introducida es inferior a la mínima, admisible que según la normativa, que eso es lo que también ya le dice el chequeo también del programa, de forma automática. El programa utilizará este último valor para disponer las barras. Entonces, si habilitan la separación libre mínima entre barras, ustedes pueden, en este caso, definir a través de la normativa, ¿no? Que igualmente llega a ser el mismo principio con la cual habíamos visto para la separación libre mínima entre barras, ¿sí? Longitudinales, ¿no? Que era de 25 milímetros. Es el mismo principio para separar estas barras en capas. Programa, si ustedes requieren
habilitar esa opción, pueden dar. O también pueden definir a partir de otro tipo de separación. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes pueden llegar a definir. Igualmente, el tipo de patilla, cuando ya el acero de refuerzo longitudinal llega a terminar desde una longitud o ya no llegue a tener una viga continua, entonces se va a determinar en patilla 90 grados, el de 90 grados con prolongación horizontal, que por si acaso esta no está definida dentro de la normativa, ¿sí? Las que están validadas dentro de la normativa serían las siguientes, ¿sí? Tengan ahí mucho cuidado dentro de lo que llegarían a ser los elementos estructurales, o que serían los ganchos estándar, ¿no? Ya está. ¿Sí? En el capítulo 25 tenemos aquí los ganchos que la normativa llega a definir para geometría del gancho estándar por anclaje de barras corrugadas en tracción. ¿Listo? Más abajo vamos a encontrar otra tabla, pero para ya lo que llegaría a ser los estribos. ¿Listo? Entonces estas serían para los barras longitudinales. Bien puede llegar a terminar en patilla doblado a 90 grados o doblado a 180 grados. Son esas las que llega a admitir. Entonces estaríamos entre esta o esta. ¿Listo? ¿Esto cuándo podría llegar a utilizar? Cuando normalmente a veces llegamos a tener vigas planas. ¿Listo? Y en las vigas planas, por ejemplo, las vigas en volado, ¿no? No son lo suficientemente para definirlas como patillas, ya que esta distancia, justamente también el programa llega a calcular en función de estos cálculos, ¿no? En función del diámetro. ¿Listo? Entonces, a veces, ya cuando definimos vigas planas y el acero de refuerzo longitudinal llega a terminar ahí en ese punto, el programa de forma ya automática le va a dar este quiebre, ¿no? Es decir, va a suponer la segunda opción de patilla. ¿Listo? Entonces, si ustedes no quieren tener este tipo de configuración, entonces acá directamente ya podría definirla con 180 grados, ¿no? Esta opción. ¿Listo? Entonces a ello, bueno, dejarlo, como tenemos vigas peraltadas, puede dejarlo con patilla de 90 grados. ¿Listo? Aceptar. Eso va a armar para todo, por si acaso, las vigas. Bueno, entonces también tenemos el redondeo de longitudes de base. Ustedes notarán, en este momento, que cuando extendemos ciertas barras se van a ir directamente poniendo en longitudes. Acá permítanme un momento. ¿Sí? Ustedes noten que acá tengo 300, 285, ese es el redondeo, ¿no? De las longitudes de barras. Van a estar siempre entre 5 centímetros. ¿Listo? 5 centímetros, 315 y así. Pues si ustedes se quieren cambiar justamente ese redondeo, tal vez a múltiplos de qué sé yo, a un centímetro que mantenga, entonces el programa va a realizarlo de esa forma. ¿Listo? O tal vez múltiplos de 10, ¿vale? Entonces ustedes acá pueden darle lo que debería ser ese valor. ¿Listo? Ahora también la longitud de una base, es decir, de hacer los refuerzo longitudinal, normalmente siempre vienen en 12 metros como máximo, ¿verdad? Si ustedes llegan a reducir este valor, el programa, cuando llegue a disponer el acero de refuerzo longitudinal y sobrepase este valor que yo dispongo acá, ¿sí? Ya directamente va a adoptar un empal, ¿no? Sí, en la parte central. ¿Listo? Si llega a ser mayor, va a introducir ya un empalme. ¿Listo? En ese punto. En el punto conveniente que más adelante vamos a darle, que en este caso, dentro de dimensionamiento y comprobación, en el punto de montajes, justamente vamos a encontrar esa disposición, así como también lo que llegarían a ser los
clase, perdón, acá. Esta. ¿Listo? Después de armadura de vigas. Donde queremos empalmar tanto vigas para hacer de refuerzo, tanto longitudinal, ¿no? Más que todo, ¿sí? Tanto el acero de refuerzo superior e inferior, ¿vale? Entonces, montaje, por ejemplo, en este punto, el montaje continuo, por ejemplo, está con la opción por defecto en taller. ¿Listo? Eso quiere decir que en un taller vamos a llegar a armar todo, es decir, tanto el acero de refuerzo longitudinal y también los estribos, ¿no? Ya con ello directamente en obra se lleva y se realiza el montaje nada más, ¿no? No se realiza en obra. Probablemente, pues estoy, bueno, algunas importadoras sí te dan todo este tipo de montaje para directamente ya realizado el armado de las vigas y solamente es montar en obra, ¿no? Normalmente no se realiza, ¿no? Aquello en los proyectos que realizamos. Entonces, si no estamos con esa opción, le damos en in situ. Eso quiere decir que el montaje, justamente, acá, el montaje va a ser en in situ, es decir, en obra. ¿Listo? Entonces, el armado, justamente, de la disposición, justamente, de ese acero de refuerzo, que conlleva en esa disposición. ¿Verdad? Son muchos puntos a tocar, ¿no? Aquí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿listo? Aquí, por ejemplo, se está disponiendo de esta forma, ¿vale? Y si yo, por ejemplo, requiero realizar una unión entre barras de acero de refuerzo, voy a darle unir, ¿sí? Voy a darle los tres, listo, ¿vale? Entonces, también, ustedes notarán que cuando ya llega a sobrepasar esos 12 metros, me lanza una advertencia, ¿no? De que esta barra se está sobrepasando la longitud mayor de las barras permitidas, ¿no? Y lo mismo puedo unir acá, ¿listo? Ahora. En función de este punto, cuando ustedes, por ejemplo, llegan a definir como sin sismo, estos estribos igualmente se van a llegar a distribuir y en la mayoría de los casos también, sin llegar a tener empalmes o uniones, automáticamente también se va a llegar a distribuir estribos en el nudo entre lo que llegaría a ser la viga y la columna. ¿Listo? Cosa que no debería de ir, ¿verdad? Directamente deberían de ser en este sentido, ¿verdad? Que es lo que establece la normativa, y no estas. ¿Listo? Entonces, para ello, si ustedes no quieren tener esos problemas, ¿sí? Es mejor definirlo en lo que llegaría a ser en in situ. ¿Listo? En in situ. Entonces van acá a disposiciones y le dan, perdón, dimensionamiento, montaje, le dan siempre esta opción en in situ. ¿Vale? Y ya en lo que llegaría a ser los extremos, el programa va a realizar el L sub B, este cálculo, ¿verdad? Para que llegue a desarrollar suficientemente esta longitud. ¿Listo? Que es lo que se define también en la normativa. Este, este LDH. ¿Vale? Entonces, se debería desarrollar sobre el elemento, por ejemplo, una columna que va a estar hasta acá, hasta ahí. Entonces, se debe disponer el acero de refuerzo longitudinal que viene, por supuesto, de la viga. Se debería de disponer todo hasta acá, ¿no? Ahí. Un LDH deberían de ingresar mínimamente sobre nuestro elemento de apoyo. ¿Listo? Entonces, el programa también realiza ese cálculo, esa verificación, y cuando no sea suficiente ese LDH, lo que va a hacer es directamente, pues, si va a ser menor, y para no darles la opción de, bueno, lo más para salvar es justamente esa solución, deberíamos de aumentar este ancho de la columna, ¿no? Para cumplir con este LDH. Pero el programa tampoco no se llega a complicar, entonces de manera más práctica, esto ya un poco más lo llega a aumentar, ¿no? Este el externo. ¿Listo?
Entonces, en función de ello, ya ustedes pueden llegar a definir, ¿no? Ese punto, ¿vale? Entonces, el programa directamente va a anclar en pata hasta el forjado, ¿listo? Hasta el elemento también de columna, ¿listo? Entonces, eso es lo que va a llegar a aplicar. Igualmente, si aplicamos colocar plantillas en brochales, solo si es necesario, ¿no? Que es lo que en algún momento les explicaba con esa opción, ¿no? De los anclados. Acá. Disposiciones de armados, tipos de patilla, ¿no? Este tipo de elementos va a llegar a establecer, si ustedes llegan a definir ahí. ¿Listo? Tipo brochales. Vale, entonces, de esa forma ustedes igualmente pueden llegar a aplicar, igualmente, si quieren, pueden establecer un cierto porcentaje de área necesaria superior a cubrir con armadura de base, ¿sí? Un 15%, quizás, ¿no? O tal vez un 35%, ¿vale? Para llegar a cumplir con lo que se establece. Entonces, vamos a dejarla ahí por defecto. Y bueno, aquí también es muy importante ver este punto de lo que debería ser el despiece de armado de vigas de sismo, donde tenemos las dos opciones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo llegar a empalmar en la parte del nudo entre columna y viga, ¿sí? Debo establecer con esta opción. ¿Listo? Si ustedes ya quieren definir con esa opción, pueden darle en esa opción. Pero lo más recomendable por normativa es que justamente se llega a definir el empalme para el acero de refuerzo longitudinal inferior. Acá me dice, ¿no? A 2 veces H, ¿no? Que sería esta distancia A. ¿Listo? Y en algunas bibliografías van a llegar a definirlas bien a terceras partes o a cuartas partes, ¿no? Que se llega a empalmar en este punto, ¿vale? Bien en este punto para los aceros de refuerzo inferior y o bien en ese punto. ¿Listo? O lo que llegaría a tener la opción del programa es en este caso 2 veces H, que sería la altura de la viga. ¿Listo? Como nosotros tenemos de 50 centímetros, entonces tendríamos 1 metro. A 1 metro desde la cara del elemento estructural vertical va a llegar a empalmar el acero de refuerzo inferior. ¿Listo? Normalmente llega a alcanzar, ¿no? Eso, bueno, depende mucho de la situación. Debemos de verificar también bajo los esfuerzos, ¿no? Sí, ese punto. Y ahora, para el acero de refuerzo justamente superior, se llegan a empalmar en la parte central, donde así son los momentos casi nulos, ¿verdad? Es decir, deberíamos de elegir la zona central en el vano. ¿Listo? Y si ustedes le dan próximo a las zonas de confinamiento, ¿sí? Serían estos puntos, ¿no? En los puntos de confinamiento, que serían los extremos, ¿no? De las vigas. ¿Listo? Entonces, vamos a dar esta opción de zona central del vano. ¿Listo? Aceptar. Listo. Con ello, ya el programa va a realizar con esas opciones, el programa va a realizar esas modificaciones. Te voy a dar nuevamente un recálculo de lo que eran las vigas que llegan a definir toda esa disposición. ¿Listo? A ver. Entonces, en función de ello, el programa va a realizar el diseño. Como les decía, el empalme, acá está a 2 veces H, ¿verdad? Casi 1 metro de lo que debería ser nuestra columna. Y en este caso, como está con la opción por defecto al punto de confinamiento, que sería acá. ¿Listo? Esos puntos. ¿Vale? Entonces, automáticamente llega a establecer esos empalmes. ¿Listo? Ahora, para ir verificando justamente los resultados en función de los esfuerzos para vigas, ¿sí? Si ustedes se quieren visualizar, el programa se maneja primero por grupos, que serían los niveles, ¿no? Acá los niveles. Y los pórticos. Esta, por ejemplo, la que estamos viendo es el pórtico 16, ¿sí? El programa, acá voy a darle clic en este punto para no ver ese cero de refuerzo longitudinal en las losas, ¿sí? Vamos a quitar armadura predeterminada, vamos a quitar todas estas opciones también.
y también las armaduras tangenciales. ¿Listo? Ahí está. Vale. Ahora vamos a pasarnos a este punto. ¿Listo? Desreferencias visibles. En este caso, el programa justamente realiza una numeración a cada viga. Esto, por ejemplo, llegaría a ser el tramo B239 de 25 por 50. Ahí está la B238. Y si ustedes no se quieren ver la numeración de vigas y se quiere ver solamente pórticos, entonces vamos a habilitar el pórtico y acá desactivo este check para que nos muestre las dimensiones y nombre de vigas. Aceptar y listo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo el pórtico 3, el pórtico 1, pórtico 2. ¿Listo? Lo primero que hace el programa es primero lo que grandes los horizontales y luego los ejes verticales de vigas. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, esta viga, ¿sí? Requieren ver sus esfuerzos, puedes realizarlo de dos formas. Una de esta forma dentro de la armadura u otra opción que sería rápido a través de esta opción de esfuerzos en vigas, le dan clic y aquí le dan las envolventes, ¿no? De momento positivo y negativo. ¿Listo? Y aquí ustedes tienen, por ejemplo, negativos. Si se quieren ver cortantes, solamente los negativos o los positivos. ¿Listo? Voy a darle que solamente me muestre el positivo y negativo de los momentos, tanto en situaciones persistentes o transitorias o también con acciones sísmicas. Voy a dejarlo sin acciones sísmicas, por ejemplo. Y aquí vamos a establecer dibujar leyes con relleno, es decir, si ustedes se quieren solamente definir a través de líneas, le damos clic ahí. Vamos a esperar un momento. Ahí tenemos los esfuerzos de cada viga. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para este punto estaría definiendo -1.25, ¿no? Ahí está. Y el programa automáticamente, ¿sí? Acá, por ejemplo, positivos y negativos. Si yo requiero ver, digamos, dibujar leyes en relleno, entonces directamente se va a rellenar, ¿no? Ahí, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, eso deberían ser los esfuerzos sobre los elementos estructurales. Ahora, mucho más detallado, ustedes pueden darle clic aquí en este punto, ¿sí? Para obtener justamente el diagrama de momentos en la parte inferior de la viga, pueden pasarse a esta parte inferior, pueden darle esta opción dentro del grupo de configuración, habilitar esta opción de debajo del pórtico. Pueden habilitar la opción de consultar valores en cada punto del diagrama, ¿sí? Ahí les va a ir mostrando, ¿sí? Ahí está. Ahora sí, ¿vale? Y cada vez que ustedes se acercan directamente, por ejemplo, pueden darle los decalaje y el acotamiento, donde se encuentran los puntos de momento nulo, es decir, de cero, ¿no? ¿Sí? Así podemos ir viendo justamente los momentos, ¿no? De cada punto. Por ejemplo, a ver, vamos a nuestra, por ejemplo, esta viga que tiene mayores esfuerzos. ¿Listo? Tenemos los momentos. Si ustedes quieren ver las cortantes, pueden darle también clic ahí, ¿no? Ahí tienen las cortantes. Ahora, el programa justamente realiza. Ahí en algún momento me preguntaban cómo se llega a darle al programa de CPCAT, ¿sí? Los brazos rígidos, ¿no? Que en algún momento definíamos en ETABS o en el programa de SAP 2000. El programa automáticamente eso ya define ese principio. Y ustedes verán desde este punto. Si no, el momento estaría justamente hasta acá, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Entonces justamente ya realiza esos brazos rígidos. No es necesario preocuparnos de ese punto. ¿Listo? Entonces es el mismo punto donde cae, ¿no? Sí, esos puntos. Ahora, para realizar el diseño, ¿sí? Y verificar un poco.
Listo. No. Entonces aquí, ahorita un momento, vamos a realizar esa verificación de cuál es justamente ese cálculo de acero de refuerzo que se llega a establecer. Por ejemplo, ¿sí? El momento de acá, ¿listo? Tengo acá 8,10. También debo de verificar, esas serían las persistentes o transitorias debido a las cargas en el sentido de gravedad, es decir, solamente las cargas vivas y cargas permanentes. Eso también puedo aplicar la acción sísmica y ustedes noten que la acción sísmica tiene mayor esfuerzo, ¿verdad? Eso justamente estamos llegando a aplicar, ¿sí? Bajo las envolventes, ¿listo? Igualmente pueden ver las combinaciones con las cuales también el programa es realizado para sacar las envolventes, ¿listo? Entonces directamente acá voy a darle las envolventes para obtener los esfuerzos en estado límite último, ¿sí? En estado límite último. Entonces esas sísmicas, por ejemplo, esta tendría yo 10,67 toneladas por metro, ¿listo? Entonces voy a dirigirme acá. Entonces, la resistencia del hormigón que estamos utilizando para nuestro proyecto es de 21 megapascales. Esta era de 500 megapascales, ¿verdad? ¿Sí? Y en este caso, la geometría de la viga, vamos a llegar bueno, el que tenemos en nuestro proyecto llegaría a ser de 25 y una altura de 50. ¿Listo? El recubrimiento geométrico es de 2 centímetros, ¿verdad? ¿Sí? Y el diámetro de la base del estribo que justamente aquí se está manejando, es un FIDE 6. La que está de color celeste siempre es de FIDE 6. Acá está. ¿Sí? Entonces vamos a darle de 6 milímetros. Y la armadura de cerros de refuerzo longitudinal, por ejemplo, para el inferior está utilizando un FIDE 12. ¿Listo? Entonces vamos a dar acá un FIDE 12 y quedaría. Tendría un peralte efectivo, que ya sabemos muy bien, que se llega a establecer entre la cara o la fibra en compresión hasta el centro del acero de refuerzo longitudinal en tracción. ¿Listo? Me daría 46,80 centímetros. El momento que nos da en ese punto, por ejemplo, acá, ¿no? 10,67. ¿Listo? 10,67 tonelada fuerza por metro. Listo. Entonces, bajo ese valor, ya sabemos muy bien que para el factor de deducción adoptamos de manera hipotética el factor de 0,90, es decir, una sección controlada, estamos suponiendo que estamos en una falla dúctil. ¿Listo? Entonces, con ello yo llegaría a obtener 5,31 centímetros cuadrados de acero de refuerzo. Este es el requerido. ¿Listo? Esa es la misma fórmula que hemos visto en las diapositivas, ¿verdad? Entonces, con ello, yo debería obtener el mismo valor de cuantía en esta parte inferior. ¿Listo? Es donde aquí me muestra justamente el acero de refuerzo necesario, el calculado justamente, y el acero de refuerzo efectivo, es decir, ya el real, ¿no? El que está con color verde. Es decir, en este caso, el que está mostrando con color rojo siempre debe de ingresar dentro del área verde. ¿Listo? Eso es lo que ya está dispuesto con este acero de refuerzo de FIDE 20, FIDE 12. ¿Listo? Ahora, bajo esos puntos, justamente, debemos de acercarnos a sus valores, ¿verdad? Entonces, para ver justamente esos cálculos por condiciones, más que todo el acero de refuerzo, entonces acá se vuelven a mostrar. Recuerden que todas estas opciones mandan los controles para toda esta gráfica de áreas de armadura. ¿Listo? De acero de refuerzo longitudinal. Entonces estoy viendo el acero de refuerzo longitudinal o también puedo ver lo que debería ser el área de armadura transversal, que sería estas son las cuantías de acero de refuerzo por cortante. ¿Listo? Entonces acá me paso a la opción de armadura longitudinal. ¿Sí? Y aquí justamente me dice por resistencia y cuantías mínimas, las cuales llegan a variar, ¿no? Ahí. Es decir, en este caso, el programa ha llegado a optar solamente por resistencia y las cuantías mínimas de verificación en cada tramo. ¿Listo?
Si le damos por resistencia, entonces estaríamos definiendo los esfuerzos normales y también el de torsión. ¿Listo? Entonces acá, igualmente ustedes llegan a tener los esfuerzos normales o solamente torsión. ¿Listo? Ahí está. O ambos combinados. Sabemos bien que la torsión, en algunos casos, dependiendo mucho también del diseño, puede ser la suma entre el acero de refuerzo longitudinal más un acero de refuerzo por torsión, ¿no? Entonces, el cálculo justamente para establecer, primero por esfuerzos normales, ¿sí? Que es el punto que nosotros habíamos calculado, era de 10,67, que se acerca más o menos en la columna C11, ¿no? Acá está la columna C11, se acercan y más o menos estamos entre 6 centímetros cuadrados, ¿no? Que este es el acero de refuerzo que nosotros estamos llegando a obtener. ¿Listo? Bueno, el programa también realiza un cierto cálculo, ¿no? Acá de lo que llegaría a ser, bueno, más que todo lo que debe ser el redondeo, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ello, bueno, nos acercamos a los valores requeridos, ¿no? Que aquí estamos, ¿no? Estamos casi a 6 en este punto, ¿vale? Entonces, a ello, igualmente, si ustedes ya llegan a modificar estos valores, ¿verdad? Y van a obtener ese valor. Ahora, en este caso, cuando ustedes le dan esfuerzos normales y torsión, va a llegar a aumentar los valores, ¿no? Como les decía, existe un acero de refuerzo a torsión mínimo que se está introduciendo sobre la viga. ¿Listo? Y en este caso, esas verificaciones, que solamente se debería hacer esfuerzos normales, es decir, por refuerzo a flexión nada más, ¿sí? Entonces aquí le dan estado límite último y vamos a verificar justamente esta viga. ¿Listo? Damos clic y aquí vamos a obtener la zona donde se llega a ubicar la columna C1 y el estado, ¿no? Si también llega a cumplir. Ahora, aquí por ejemplo, para los negativos que están sobre la columna C11, me da la armadura mínima y máxima la verificación. ¿Listo? Es decir, acá me muestra el acero de refuerzo longitudinal de tracción, AS, que sería el primer miembro, que es 4,96 centímetros cuadrados, que es mayor o igual a 2,68 centímetros cuadrados. Esta sería la cuantía mínima. Y la cuantía mínima se definía a través de estas ecuaciones, ¿verdad? Estas ecuaciones. Acá tenemos la verificación de la cuantía mínima. Estas son las mismas ecuaciones que hemos visto también en las presentaciones, ¿vale? Entonces, que es 0,25 por Fc', que sería la resistencia característica del hormigón, dividido entre Fy, la resistencia característica del acero. Y eso se llega a multiplicar por B por D. En esta parte inferior ustedes tienen justamente toda- todas las variables ya están definidas acá, ¿no? Aquí justamente, pues, si introducimos en megapascales, ¿no? El programa automáticamente, bueno, esos 21 megapascales lo llega a multiplicar por 9,81, ¿no? Por la gravedad, no así por 10, con lo que establece la normativa, entonces tendría 214,07 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿no? 0,7. Si multiplicaría por 10, esto debería ser directamente 210, ¿verdad? Igualmente la resistencia específica, es decir, la resistencia característica del acero, llegaría a ser 5096,84, que habíamos definido de 500 megapascales, ¿no? El ancho del alma llega a ser 250 milímetros y el canto útil de la sección 468, ¿verdad? 468. Mismo valor que ustedes tienen acá. ¿Listo? Milímetros por si acaso está acá. ¿Listo? En centímetros tendríamos 46,80. ¿Listo? Entonces con ello tendría el valor de la cuantía mínima, ¿verdad? Que nosotros directamente llegamos a calcular entre estos dos valores, ¿no? El AC1 y el AC2. Teníamos dos ecuaciones. De estas dos ecuaciones yo debo de elegir el máximo, que llegaría a ser 3,28. ¿Listo? Pero en este caso, vamos a pasarnos a lo que llegaría a ser
lo siguiente, ¿sí? Ahorita un momento. Vamos a irnos al capítulo 9, donde establece justamente las cuantías mínimas. Vale. De acuerdo a la norma boliviana, justamente acá, ¿no? En el 9.6, que es justamente el mismo artículo, ¿no? 9612 y 13. ¿Listo? 9612 y 13. Acá está. 12 y 13. El AS mínimo justamente me dice que debe de cumplir que debe ser la raíz de FC', misma ecuación llega a ser, ¿no? Un cuarto, si dividimos un cuarto, nos va a lanzar 0.25, ¿verdad? Y me dice que excepto en lo dispuesto en el artículo 9613, ¿listo? Para una viga estáticamente determinada con el ala en tracción, el valor de BW debe tomarse. Esto sería más para vigas en T, ¿listo? O en L. 9613, ¿qué dice? Si la AS colocada en las secciones es como mínimo mayor a un tercio del AS requerido para el análisis, no es necesario cumplir con los requisitos 9612 y 9611. ¿Listo? Entonces a ello, ustedes noten que solamente yo tengo, de acuerdo a la normativa boliviana, una sola ecuación para determinar justamente el AS mínimo, ¿sí? Pero mientras que el AS 318, ¿sí? En este momento, llega a definirse por dos ecuaciones. ¿Listo? Acá está. 9612, ¿no? Debe de ser mayor al inciso A y el inciso B, ¿no? Tal como hemos definido en las representaciones. ¿Listo? Entonces, si fuera la CI 318, debería definirse solamente por esta ecuación. Y esta debería ser la cuantía mínima, ¿no? ¿Sí? Pero con eso estamos obteniendo con la normativa NB, ¿sí? Aquí vamos a darle NB, NB. ¿Listo? Los 12.25.001. Y esto también debería de ser el ACI 318, ¿no? El ACI 318, ¿sí? El ACI 318. Entonces, tomar muy en cuenta, entonces el valor estamos bien, ¿no? Con solamente una sola ecuación. 2.68 centímetros cuadrados. Mismo valor que digo yo obtener. ¿Listo? Entonces, el programa, justamente, de acuerdo a esas verificaciones, tanto del ACI del 4.96 y el 9.68, que serían valores que justamente están dispuestos por este acero de refuerzo que yo tengo acá. ¿Listo? Ya, esto, 911. ¿Listo? Esto vamos a reducir y vamos a irnos acá. Listo. Entonces tenemos en la columna C11. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 3 phi de 12 más 2 phi de 10. ¿Listo? Entonces ese es el valor que debería de botarnos más o menos a 4.60 y tantos, ¿no? Acá. Si realizamos dicho cálculo, ejemplo, acá, aquí está, ¿no? Ejemplo, tendríamos el número de barras. ¿Cuántas barras, por ejemplo, están dispuestas? 3 phi de 12. Entonces aquí voy a darle 3 phi de 12. 3 phi de 12 llegaría a ser 3.39 centímetros, ¿no? Más, acá también tengo dispuesto 2 phi de 10. Entonces aquí vamos a darle 2 phi de 10. Perdón. Esta vamos a darle igual. Sí, vamos a darle igual. 10 milímetros. ¿Listo? Me daría 1.57. 1.57. 4.96 centímetros cuadrados. La suma de toda esta área de acero de refuerzo inferior. ¿Listo? Entonces, ese es el valor que justamente está llegando a verificar como cuantía mínima, ¿no? Que es lo que debe ser realmente, ¿verdad? Esto es con la que ya se
establece dentro de mi sección transversal de la viga, ese es el acero de refuerzo que debería de verificar con el AS mínimo, ¿verdad? Que es 4,96 centímetros cuadrados. ¿Listo? Mismo valor que ustedes tienen acá, 4,96. ¿Listo? Y esta sería para el acero de refuerzo superior. ¿Listo? 9,68. Y aquí, por ejemplo, yo tengo 3 phi de 2, estamos bien aquí en el mismo valor, pero acá serían 2 phi de 20. ¿Listo? Entonces aquí voy a darle 2 phi de 20. Me daría 6,28. Me daría 9,67. Nuevamente me paso a verificar. 9,67. ¿Listo? 9,68 centímetros cuadrados, ¿no? Por eso redondeo también. ¿Listo? Entonces, esto también conlleva a que en este caso, pues, ambos valores llegan a estar dentro justamente de la cuantía mínima, ¿no? De acuerdo a la normativa boliviana. ¿Listo? Si han entendido aquello, tal vez alguna pregunta o duda. Listo. También el programa realiza para cualquier sección, acá estoy con la columna C11, ¿sí? Y varios, ¿no? De resistencia, negativos, todo el van, ¿vale? Ahora, en función de ello también puedo llegar a definir uno, acá me dicen las opciones, ¿no? Puedo habilitar este check, mostrar las comprobaciones que no se llegan a cumplir. Pues acá va a ser un pequeño filtro de las comprobaciones que no se llegan a cumplir. Y una de ellas me dice, por ejemplo, que el estado límite de agotamiento por torsión, la separación entre las barras de la armadura longitudinal, NB, ¿no? De acuerdo al artículo 9751, si nos vamos a verificar aquello, me dice que el refuerzo longitudinal requerido para torsión debe de estar distribuido a lo largo del perímetro del estribo cerrado con un espaciamiento máximo de 300 milímetros. ¿Listo? Entonces, aquí me dice que esa separación debe de ser menor a 300 milímetros, la cual yo tengo con 224 milímetros, es decir, la separación entre las barras longitudinales. Entonces, aquí yo debería de introducir una armadura de piel. Justamente me preguntaban, ¿no? ¿Cuánto es la altura de una viga que se armada con una armadura de piel? Es precisamente con esta opción que tengo acá. ¿Listo? No debería de existir entre el acero de refuerzo longitudinal un espaciamiento que no exceda más de los 300 milímetros. ¿Listo? Como estamos utilizando justamente una altura de viga de 50 centímetros, de seguro es que vamos a alcanzar y vamos a sobrepasar esos 300 milímetros, ¿no? Si sobrepasamos los 300 o 30 centímetros. ¿Listo? Entonces aquí se debe disponer la armadura de piel en estos puntos. Como llegamos a introducir, me paso a esta herramienta donde dice armaduras longitudinales y vamos a irnos a esta opción que dice introducir armaduras de piel. Y esta armadura de piel debería de ser como mínimo, de acuerdo a la normativa, mínimo el diámetro de 10 milímetros. ¿Listo? Entonces vamos a darle clic aquí donde deseamos introducir, en cada tramo podríamos introducir. Damos clic ahí en ese tramo. Y aquí me está pidiendo la cantidad de capas que ustedes desean introducir por armadura de piel y el diámetro. ¿Listo? Que les decía de 10 milímetros. Entonces, ustedes, por ejemplo, requieren introducir más capas de armadura de piel. Acá, una. Este sería una, por ejemplo, ¿no? Si ustedes requieren introducir otra más, entonces acá tendrían que introducir por dos. ¿Listo? Ahí. Yo solamente requiero uno, ¿no? Con eso va a ser suficiente, ¿vale? Entonces aquí ya se llega a disponer justamente esa armadura de piel. Con ello, para verificar, y justamente ustedes noten que yo tengo ahí dos artículos que no se llegan a cumplir, voy a aplicar directamente esta opción de actualizar información de errores, ¿sí? Como estamos ya editando, vamos a llegar justamente ya a tener solamente una, ¿no? Entonces nuevamente me pasa esta opción, le damos clic ahí y verificamos que otra opción no se llega a cumplir, ¿no? Entonces me dice acá, por ejemplo, por criterios del sismo, ¿no? Y aquí ya está aplicando el artículo 18, ¿verdad?
Y de acuerdo al principio de la categoría de diseño sísmico, ¿verdad? Teníamos que aplicar casi la mayoría de los artículos y el programa cuando ya hemos definido la de utilidad, que era una categoría D, E y F, entonces me está aplicando todos los artículos del artículo 18. ¿Listo? Entonces LN me dice que es mayor o igual a 4 veces D. ¿Listo? Esto está llegado a cumplir. Ya hemos verificado, ¿verdad? Con esto, con el predimensionamiento. ¿Listo? Así como también el ancho de la viga debe de ser mayor a 250 milímetros. Eso también ya verifica también el programa, ¿no? Entonces nosotros ya nos hemos anticipado porque esto modificar cuando lleguemos ya a este análisis, pues estar realizando nuevamente otra iteración, con ello perdemos mucho el tiempo, ¿no? Así como también, sí, vamos yendo a cada punto. Ustedes notarán que es muy detallado, ¿no? Lo que nos marcha. Y vámonos justamente al punto que no llegamos a cumplir. Y me dice que aquí, justamente, el espaciamiento de los estribos cesados de confinamiento no debe de exceder del espaciamiento máximo de acuerdo al artículo de la normativa boliviana 18644, que esto ya sería para vigas de pórticos especiales. ¿Listo? Vámonos a ese punto. ¿Sí? Aquí está, ¿no? Entonces me dice vigas de pórticos especiales resistentes a momentos. Y justamente es el artículo 18.6. ¿Listo? 18.6, que es lo que está aplicando, ¿no? Con sus subartículos. Y veamos justamente si entramos, recuerden muy bien el artículo, vamos a irnos al punto donde teníamos la tabla de la categoría de diseño sísmico, ¿no? Aquí está. Para una categoría D, E y F, justamente yo debo de aplicar elementos de pórticos del artículo 18.6 a 18.9, ¿sí? Ya el programa está aplicando directamente todos esos puntos, ¿listo? Y desde aquí, el programa justamente ya tiene, ¿no? Ahí me preguntan, ¿el programa ya tiene su interfaz del armado especial o de dónde podríamos tomar referencia por un armado especial o intermedio? El programa ya está adoptando con todas estas definiciones que ya estamos viendo, ¿no? El programa ya está adoptando desde la dimensión, limitación de la sección de la viga hasta el armado, ¿listo? Entonces, solamente debemos de tener en cuenta ciertos criterios, ¿no? ¿Sí? Para el armado y editar esos armados en función de lo que nos pide también la normativa, ¿no? Recuerden que esto ya está aplicado en la normativa, ¿no? De los 4 veces D de LN, y que no debe de ser mínimo el ancho de la viga a 250 milímetros, ¿listo? Entonces, también, como les decía, el programa ya, con las versiones actuales, con las versiones anteriores del CIPECAT, no realiza estas verificaciones por si acaso, ¿listo? Ya con la versión 2024 del CIPECAT, ya realiza justamente estas verificaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que me dice en el artículo 18644? Y justamente es el detallado de acero de refuerzo, ¿listo? 18644, aquí está, ¿sí? Y este es el detalle, ¿no? Que justamente ya viene con esa interfaz, ¿no? De las limitaciones. Me dice que el primer estribo cerrado de confinamiento debe de estar situado a no más de 50 milímetros desde la cara de la columna de apoyo. Es decir, permítame ahí un momento. Este primer estribo, el programa ya automáticamente maneja esa interfaz, ¿no? Maneja esa interfaz. Este primer estribo, así como también este primer estribo, ¿no? Que son apoyos, debería de estar desde la cara de la columna a 5 5 milímetros, ¿no? ¿Vale? Entonces ya tienes interfaz el programa, ¿sí?
Así como también me dice que el espaciamiento de los estribos cesados de confinamiento no debe de exceder desde el inciso A hasta el inciso C, que esto llegaría a ser D cuartos, que sería el peralte efectivo, dividido entre 4. ¿Listo? Entonces, a ello ustedes notarán que también tengo esa opción, ¿no? El S máximo, yo debo de elegir el mínimo entre S1, S2 y S3, que es lo que decía la normativa, ¿verdad? Ese es del inciso A. De cuartos, que sería 120 milímetros. ¿Listo? Y me dice que también para el inciso B debe de ser 6 veces el diámetro de las barras principales a flexión más pequeñas, excluyendo la armadura superficial requerida. ¿Listo? Que eso llegaría a ser 6 veces el diámetro de la armadura mínima, que eso sería 60 milímetros. ¿Vale? Y tampoco no debe de exceder más de los 150 milímetros. Ustedes tienen ese mismo valor. El programa ya tiene esa interfaz, está realizando la verificación. Y justamente, ¿no? Mis estribos no están, ¿no? Están sobrepasando, están con un espaciamiento de 70 milímetros. Recuerden que de estos tres yo debo de elegir el mínimo, la cual me quedaría con el S2. ¿Listo? Y ese S2 es lo que tengo acá como separación máxima en los puntos de confinamiento. ¿Cuáles serían los puntos de confinamiento? Los extremos de la columna, estos puntos, ¿no? Donde yo tengo menor espaciamiento. Ahí, esos son los confinamientos, ¿vale? Entonces, a ello debemos de tener muy en cuenta esas opciones. Si no entiendo justamente esa situación, es acá, ¿no? Acá me está separando a 7 centímetros, ¿no? Y acá también a 8 centímetros. Entonces, eso debo de bajar menor a esos 6 milí- milímetros, ¿no? Perdón, entonces 6 centímetros. ¿Listo? Entonces, para editar, puedo pasarme acá, editamos, y paso a este punto del tramo de lo que quería hacer los estribos, le damos clic y puedo llegar a reducir a 5 centímetros, por ejemplo. ¿Listo? Aquí también a 5 centímetros y listo. Ahora nuevamente realizo la verificación y listo, ¿no? Ya no tiene ningún error justamente esa viga. ¿Listo? Ya todas sus comprobaciones de diseño llegan a cumplir. ¿Listo? Ahí está. ¿Vale? Entonces, es una forma que la verdad el programa como es un ejemplo claro que justamente el programa ya está realizando toda esa verificación de limitaciones en cuanto al diseño, ¿no? Está aplicando tanto el artículo 18 y todo aquello. ¿Listo? Bueno, entonces, igualmente, todas las verificaciones que se están realizando, así como también la verificación, que son muchos puntos, ¿no? Acortando. E igualmente, desde acá, por ejemplo, criterios de diseño de sismo, ¿no? Que igualmente les explicaba, ¿no? Ya está también aplicando el punto de los momentos, ¿no? De acuerdo al artículo 18, ¿no? Es decir, que es lo que nos establecía que yo debo de verificar la resistencia de momento positivo en la cara del nudo, es decir, del apoyo de la viga, no debe de ser que la mitad de la resistencia a momento negativo proporcionada en esa misma cara del nudo. ¿Listo? Entonces el programa ya automáticamente está realizando esa verificación de momentos en los nudos. ¿Listo? Tanto para momento positivo y negativo. ¿Listo? Recuerden muy bien que para sismo voy a tener esta configuración, ¿no? A ver, sin sismo tendría lo que normalmente tenemos un diagrama de momentos en función de las cargas de gravedad, ¿no? Y ya con sismo ustedes noten que cambia, ¿no? Ya tengo efectos de momentos, como en algún momento tenían persistentes, en los apoyos, que justamente aquí yo tengo una columna, y el momento justamente positivo en los apoyos llega a ser nulo, ¿verdad? Mientras ya con acciones sísmicas, ¿no?
ya ese valor, porque al aplicar esos esfuerzos laterales, ya va a existir un momento tanto positivo y negativo, como acá podemos observar, ¿no? Entonces, esas verificaciones, justamente de acuerdo a la categoría que nosotros tenemos, se debe de verificar esos momentos, ¿no? Que igualmente ya está acá, ¿no? Acá está. Criterios de diseño por sismo. ¿Listo? Todo está llegando a aplicar. Tanto el de un cuarto, ¿sí? En los, por supuesto, en los dos nudos, ¿no? Tanto en la columna C11 y en la columna C17, ¿no? Que es el otro extremo, ¿vale? Así como también para el diseño de las vigas, está llegando a establecer ese punto. El programa también llega a verificar las flechas, ¿no? Tanto las flechas activas a partir del instante de 3 meses para las combinaciones de acciones características. ¿Listo? Entonces, igualmente, esas flechas que ustedes tienen acá, esta es la flecha que está definida dentro de la normativa, ¿verdad? Que es L/480. ¿Listo? Y el límite llegaría a ser 11,25. El del máximo, este en 1,99 milímetros, es la que se llega a obtener justamente por el cálculo del análisis estructural, ¿verdad? Entonces, igualmente llega a verificar también, ¿sí? A un plazo total o a un plazo, de flecha total a plazo infinito, ¿no? Sí, todos esos puntos, ¿no? De los escalones de 28, 90, 120 días, 12 meses, y eso sería para infinito, ¿no? Eso está en función de las ecuaciones. Igualmente llega a establecer la inercia equivalente de la viga, considerando el escalón de cargas, ¿no? Es un análisis mucho más detallado, así como también la inercia en el extremo de la viga, ¿no? Ahora, es, recuerden también que las flechas se llegan a verificar en estado límite de servicio. Y eso es lo que aquí está estableciendo, ¿no? Para las combinaciones de acciones de peso propio, más carga muerta, menos el de tabiquería. No hemos aplicado ninguna acción de tabiquería, por lo tanto esto debería de ser cero. Y las cargas muertas, tampoco hemos aplicado pavimento, ¿sí? Y la sobrecarga de uso, ¿no? Entonces, ello, ¿sí? Si ustedes quieren verificar justamente esas flechas, pueden pasarse acá a flechas, ¿listo? Entonces, directamente pueden saltar o pueden también verificar por, en este caso, estados, ¿no? Acá tienen la carga permanente, ¿sí? Ahí está. La carga permanente, la flecha. ¿Listo? Ahí tenemos -0,86 solamente de carga permanente, con sobrecargas, es decir, carga viva, ¿sí? Tendría un valor de aproximadamente -0. Bueno, acá tendría 0 milímetros, ¿no? Entonces, igualmente puedo llegar a aplicar lo que ya sería instantánea, plazo infinito, que es lo que también está realizando el cálculo, -1,86 y el de activo, ¿no? Eso sería ya lo que voy a hacer con las combinaciones, 1,34. ¿Listo? Acá. ¿Vale? Entonces, el que igualmente acá, en este momento, el de las combinaciones, justamente pueden llegar a aplicar esta, ¿no? El de las acciones sísmicas envolventes, pero en hipótesis. Acá vamos a quitar, ¿vale? Estas serían para flechas, perdón, acá. Acá estamos. Eso sería para combinaciones. ¿Listo? Y características, ¿no? Carga muerta y carga viva. Verificamos y ahí están los 1,99, ¿no? De flecha activa. ¿Listo? Ese 1,99 es el que estamos viendo justamente dentro del análisis, ¿no? Eso ya se llega a obtener dentro del análisis estructural. Ese es 1,99 milímetros, que sería por el efecto justamente de la carga de peso propio, carga muerta y carga viva en estado límite de servicio. Siempre se llega a verificar. Eso es lo que establece la normativa, ¿sí?
queda. Bueno, entonces ahora también para la verificación justamente de cortante, ¿sí? Entonces llega a tener estos valores, ¿no? Que es las mismas combinaciones que en algún momento podemos llegar a establecer. Bueno, primero para condiciones no sísmicas, ¿listo? Que, bueno, primero llega a establecer un ratio, ¿no? Que llega a ser entre la cortante última dividida entre la cortante nominal por su factor de deducción, ¿no? Ese factor de deducción habíamos indicado que debe de ser justamente 0,75 para valores, bueno, en este caso para esfuerzos cortantes, ¿verdad? Entonces, a ello, justamente, ese valor ya automáticamente el programa le llega a multiplicar, ¿no? Y aquí la cortante última justamente llega a obtenerse de acuerdo a las solicitaciones de cálculo pésimos, es decir, estado límite último, bajo la hipótesis de carga o combinación de carga de 1 veces peso propio más lo que debería ser la carga muerta y 1,6 veces la carga viva, que sería Q sub A. Con eso yo se llega a obtener 5,504 toneladas fuerza. Y aquí igualmente se llega a establecer el esfuerzo por cortante de agotamiento por tracción en el alma, ¿no? ¿Sí? Que no es nada más que la cortante nominal, para el cálculo de la cortante nominal sería la resistencia que resiste el hormigón más lo que debería ser la resistencia cortante proporcionada por el acero. ¿Listo? Entonces, la del hormigón, esta está definida de acuerdo a la normativa, que me da 9,611 toneladas fuerza. Y también se llega a establecer mediante esta función, ¿no? Al tener también esfuerzos, si en este caso se llega a obtener N sub U, que sería el esfuerzo, el esfuerzo axial actuando sobre la viga, ¿no? Que se me llega a dar 15,861 toneladas fuerza. ¿Listo? También debo establecer lo siguiente. Mira acá. Esto, B sub S, ¿no? La resistencia proporcionada por el cero de refuerzo por cortante, ¿no? Que es la misma ecuación que igualmente se define dentro del artículo 1147, que es de la normativa boliviana, ¿no? Entonces, ello, igualmente tengo acá el esfuerzo del acero. Acá. Vamos, ¿listo? B sub S, que es de medida 3,461, ¿no? Pues bajo esos valores, justamente la resistencia y la separación entre las sonaduras transversales, ¿sí? Acá. Si llega a estar definido, el diseño de principio de vigas o cortante llega a ser el factor de deducción multiplicado por la cortante nominal mayor o igual a la cortante última. ¿Listo? Esta es la misma ecuación que nosotros habíamos establecido dentro de la normativa, así como también estas ecuaciones, ¿no? De B sub S. Podemos observar dentro justamente de la memoria que nos presenta el programa de CIPECAT. ¿Sí? Todos los valores igualmente se van definiendo de acuerdo acá, ¿no? El espaciamiento mínimo, ya el programa también realiza esa verificación, ¿sí? La separación máxima, que eso está en función también de B sub S. ¿Listo? Ese B sub S, ¿sí? Que ustedes tienen aquí, acá, ¿no? ¿Sí? B sub S debería de ser menor o igual a estos 0,33 de la raíz de FC', ¿no? Esta ecuación seguramente, bueno, está en unidades de, bueno, en este caso llegaría a ser en megapascales, ¿no? Es el 0,66, ¿vale? Pero en este caso, acá llegaría a ser la resistencia multiplicada por FC', ¿listo? Eso también de acuerdo a la normativa, ¿no? ¿Vale? Entonces, el programa también realiza esa verificación del espaciamiento máximo, así como también de S1, S2, que serían D medios y 600 milímetros, ¿no? Que eso está en función de esta tabla 97622. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la separación 1, que sería 600 milímetros, ¿no? Que estaríamos entrando dentro de este punto, ¿vale? Pues todos están llegando a cumplir
está verificando la cuantía mecánica mínima también de la transversal. Se llega a establecer en función de estas ecuaciones, ¿no? El 9633. ¿Listo? Es lo que está igualmente acá definiendo. ¿Listo? Entonces son valores, igualmente ya se están verificando. Y para editar cualquiera de los refuerzos, siempre pásense a lo que quiere ser armaduras transversales acá. ¿Sí? E ir verificando, ¿no? Acá, por ejemplo, necesito torsión. Siempre ya cuando nos dicen esta opción, que normalmente nos van a dar, esto cumple del límite de agotamiento por torsión, la separación entre las barras de armadura por torsión, no llegan a cumplir, ¿no? Entonces aquí también necesitaría, vamos a irnos acá, barras longitudinales, y damos directamente ahí, pide 10. Acá también necesito armadura de piel, aquí también ahí, también ahí. ¿Listo? Si verificamos esas condiciones, ese artículo que me decía de comprobaciones, ya se llegan a quitar, ¿no? Casi más por el criterio, probablemente llego a verificar. Vamos a darle clic en este punto. ¿Sí? Y lo mismo que en el argumento, ¿no? Nos había pedido la separación de los estribos de confinamiento cerrados están sobrepasando los 60 milímetros. Entonces, aquí justamente debería de definir cada 5, ¿no? Entonces acá nos pasamos justamente acá, le doy 5. ¿Listo? Con tal de que no sobrepase esos 60 milímetros o 6 centímetros. ¿Listo? Listo. Voy a darle a actualizar. Automáticamente el programa puede ir realizando todo ese punto, ¿no? Vale. Bueno, tal vez hasta hay alguna pregunta o duda. Listo. Vamos a quedar la sesión hasta ahí y el día de mañana continuamos. ¿Listo? Tal vez antes de terminar, no sé si había la opción, que creo que la última sesión estaba quedada para el día domingo 27 de julio, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si quisieran pasar el día viernes o jueves, o podríamos quizás mañana descansar y pasar directamente el jueves o viernes. ¿Listo? Entonces, les vamos a mandar también dentro del grupo de WhatsApp. Todos también pueden entrar en votación y la mayoría quizás mantener el mismo horario que estamos. ¿Listo? Bueno, entonces les vamos a dar esa consulta dentro del grupo de WhatsApp. Pueden estar atentos y así el día de mañana tal vez no podíamos llegar a pasar, podemos hacer un descanso y día jueves y viernes continuar normalmente. ¿Listo? Bueno, entonces con esas consideraciones vamos a quedar la sesión hasta ahí. Muy buenas noches con todos.